Arrancamos este futuro perfecto, ciencia, tecnología, emprendedurismo bahiense acá por Vorterix Bahía, arrancando esta jornada de día viernes y nos vamos a meter en este caso en la ciencia, ¿eh? Siempre vamos ahí por las distintas patas. Bueno, lo que comenzó como una iniciativa propia de desarrollar un satélite universitario les dio sin haber dimensionado la experiencia y la capacidad para afrontar un proyecto histórico. Estamos hablando de un grupo de jóvenes ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que forman parte de una misión, la misión Artemis 2 de la NASA, la cual va a sobrevolar la Luna con una tripulación de astronautas. Esto va a ser, su lanzamiento el año que viene, el 2026, en abril. Así que, como decimos, esto que comenzó como algo universitario, de repente terminó llegando a la NASA, a la Luna, llegando a la Luna. Tremendo. Así que para saber los detalles, lo tenemos del otro lado a Ramón López Lavalle, coordinador de los sistemas electrónicos de navegación y telecomunicaciones del Departamento de Electrónica. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a priori como con una noticia tremenda, ¿no? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Sí, les comento un poco. Esto viene, como comentabas vos, en el marco de la misión Artemis 2 de la NASA, que es la vuelta a la Luna de la NASA, después de muchísimo tiempo, con una misión tripulada. Y en esa misión lo que ofrece la NASA es la posibilidad de llevar cargas secundarias. Cargas secundarias, en este caso, son satélites pequeños, con formato CubeSat, que es un tipo de formato muy utilizado últimamente, de bajo costo, y entonces hace una convocatoria en ese marco de cargas secundarias para que distintas agencias espaciales o instituciones en general del mundo tengan esa posibilidad de participar. Entonces, en ese caso, la Comisión de Actividades Espaciales, la CONAE, se presentó a esa convocatoria, apoyándose también un poco en nosotros, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, por, como decías vos, justamente la experiencia previa que teníamos en el desarrollo, digamos, de un satélite universitario que está en curso ahora, que se llama USAT-1. Y además también ya habíamos participado con la CONAE de otras misiones satelitales argentinas, así que, bueno, tenemos una historia de colaboración y en ese marco salió este proyecto, ¿no? Tratando de aprovechar, justamente como no había mucho tiempo tampoco para hacer el desarrollo, tratando de aprovechar la tecnología que ya teníamos implementada por este proyecto, ¿no? El USAT-1, que es el satélite universitario de la Facultad de Ingeniería, que tiene un formato muy similar a este tipo de cargas secundarias que se permiten transportar en la misión Artemis 2. Bueno, a priori esta conexión que de las instituciones de la universidad, con poder tener participación con la NASA, me parece que está buenísimo que suceda, ¿no? Totalmente, está buenísimo, es una oportunidad realmente única porque de Sí. estas misiones hay muy pocas, y poder participar es muy importante. Obviamente también, además, desde el punto de vista académico y educativo, es también una experiencia enorme porque hay muchos chicos, estudiantes de la carrera de ingeniería, por ejemplo, que están participando en los desarrollos que estamos haciendo, así que eso también tiene un beneficio adicional, ¿no? Obviamente. Sí, totalmente. Está buenísimo que suceda. Y en cuanto a, bueno, los chicos que están en la organización, ahí en la universidad, ¿qué sienten? Porque esto de repente llevarlo a un ámbito educativo y a que sea real, o sea, estamos hablando de ir a la luna, es un montón. Sí, es un O sea, si montón. bien Ahí ellos no yo van a hago, ir, digo, es como no, formar parte de la ida, ¿entendés? no, totalmente. Formar parte de la misión. Ahí yo hago una Claro. aclaración por ahí que es importante. Estas cargas secundarias, estos satélites que van como justamente Atenea, que así se denomina el que estamos desarrollando en la universidad junto con la Comisión de Actividades Espaciales. Y ahí aprovecho para decir también que hay otras instituciones también involucradas, Ajá. no solo la Universidad de La Plata. Es un satélite que no va directamente a la Luna, usa el mismo cohete que lleva a los astronautas a la Luna, pero se lanzan, estas cargas secundarias se lanzan en el camino hacia la Luna. De Ah. todas maneras, se lanzan a una distancia enorme de la Tierra, a unos 70.000 kilómetros aproximadamente llega a la órbita con que queda el satélite.
Así que es una órbita obviamente muy poco convencional, algo bastante único también, Mm. porque los satélites chiquitos como estos que usas, en general siempre están en órbitas, para tener una idea de la altura, del orden de los 500 kilómetros. Acá estamos hablando de Ah. 70. Es ¿Y decir, por qué se es, hace específicamente, digamos, esta misión? O sea, en ese lugar, a esa distancia. sí, la idea justamente es que como es una órbita tan particular y de tan a gran altura, se puede probar tecnología que desarrollamos acá, justamente en la Universidad de La Plata y en otros lugares también, porque hay otras cargas, eh, en condiciones que, como te decía, son muy particulares y son interesantes. Entonces, una de las cosas importantes para probar son las comunicaciones, por ejemplo. Ah, mira. Porque al estar a esa distancia, a 70.000 kilómetros, poder establecer una comunicación con la Tierra para transmitir los datos recolectados por el satélite es bastante desafiante, ¿no? Y Y eso cómo, también cómo se hace abre, eso? digamos, O sea, una vez que se lanza, así, para los que no sí, entendemos nada. Para sí. primero preguntarte cómo se arman estos satélites. O sea, que los Ujú. van haciendo, no sé, cuando cursan, lo hacen aparte. O sea, como voy a cursar y armo el satélite, ¿cómo es la cuestión? No, más o menos, digamos, no tanto, pero sí participan alumnos y lo que estos alumnos en general participan normalmente a través de becas, Ajá. que los ayudan también además a sostenerse en el estudio. Son actividades que se hacen no en el marco de cursadas generalmente, sino más bien en los laboratorios que hay en la Facultad de Ingeniería en este caso, o bueno, en otras universidades también, ¿no? Así que eso es un poco la dinámica y el trabajo también está basado en lo que hacemos los docentes en cuanto a lo que es investigación y desarrollo, es una parte de nuestro trabajo esa. Así que también cuando no estamos dando clases, estamos trabajando ¿Y los en proyectos. materiales? Ponele, de cómo hacer ese Sí, satélite y demás cuestiones. bueno, acá por ejemplo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata tenemos una infraestructura, porque como te decía, ya participábamos en otras misiones, entonces Claro, ya tenemos están cierta acostumbrados. infraestructura que es necesaria. Por ejemplo, ahí hay una cosa para decir, los satélites típicamente hay que armarlos en lo que se llaman salas limpias. Son unas salas que están acondicionadas, que tienen una ventilación especial y filtrado especial del aire para evitar que se contaminen con partículas que después, bueno, puedan terminar generando problemas en el espacio, en Mira. el satélite, ¿no? Así que eso es una infraestructura que nosotros tenemos acá en la Facultad de Ingeniería, que pertenece a un laboratorio que está al lado nuestro, que es el GIDCOM. Así que, bueno, se usa eso y después con los materiales, bueno, está el apoyo de la CONAE, por supuesto, que provee eh, en cierta manera, ¿no? Los materiales necesarios para poder armar estos subsistemas, así lo llamamos nosotros, que son las Ajá. distintas partes que después terminan formando el satélite completo, que ¿Y, sería el y sistema. cómo se chequea cuando, digamos, está listo? ¿Cómo se chequea que está bien? Porque, no sé, las otras Sí, cosas por ahí vos lo chequeás viéndolo funcionar, pero acá, tipo, ya estás en el espacio, lo lanzo, no lo voy a poder chequear ahí. exactamente, eso es uno de los grandes desafíos que tiene la tecnología espacial. Uno tiene que estar lo más seguro posible de que cuando se lanza el satélite las cosas van a funcionar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo se ensamblan los componentes del satélite, no solo los componentes electrónicos, sino también la estructura del satélite. Y además también hay que hacer muchísimos ensayos previos del funcionamiento. Y también se hacen ensayos que típicamente se los llama ensayos ambientales, que son ensayos de vibraciones generalmente Ah, y mira. de temperatura, de ciclado de temperatura en vacío. Porque ahí aprovecho también para comentarles si hay tiempo, Sí, sí. eh, que en el entorno espacial hay varios desafíos. Un desafío es la puesta en órbita del satélite, involucra típicamente que el satélite va en un cohete que se lanza y eso genera muchísimas vibraciones en el momento del lanzamiento. Entonces la electrónica y la estructura del satélite tiene que estar preparada para poder soportar esas vibraciones. Claro. Entonces, para asegurarse de eso, se hacen ensayos en tierra con unos equipos que se llaman shakers, que son, bueno, vibradores, sería la traducción en español.
que lo que hacen es justamente generar esas vibraciones equivalentes a las que sufre el satélite en el lanzamiento para asegurarse de que nada se rompa, de que Claro. nada se va a romper justamente, ¿no? Las cosas se pegan también para evitar movimientos. Y después también el otro desafío importante del espacio es la ausencia de atmósfera. Hay vacío en el espacio, no hay aire. Y entonces eso es un problema desde el punto de vista de la electrónica, por ejemplo, por la disipación del calor. El calor que genera la electrónica cuando Ah, funciona claro. no puede disiparse, no puede irse, digamos, por convección, es decir, por movimiento del aire, porque no hay aire. Y ese generalmente es el mecanismo principal de disipación de calor. Entonces, como ese mecanismo no está, hay que tener mucho cuidado cómo se diseñan las cosas, y para asegurarse de que esas cosas que se diseñaron funcionen correctamente, se hacen ensayos de termovacío, que se llama, que es, se mete al satélite en una cámara que le hace vacío y se le hace un ciclado de temperatura, en el rango de temperatura que se prevé que funcione, para también verificar que todo esté funcionando correctamente. Claro, como que generás ambientes como similares, Equivalentes. claro, a lo que sería cuando para ir para probarlo. Qué increíble, tremendo. Sí. Está Y después buenísimo. la otra cuestión asociada al espacio es la radiación. La radiación es otro problema para la electrónica, fundamentalmente. Pero bueno, en estas misiones que son de bajo costo, generalmente lo que se usan son componentes comerciales, es decir, que no están preparados especialmente para la radiación y por eso van a tener una duración limitada, pero bueno, es lo típico de estas misiones. Y en relación a satélites anteriores, ustedes que ya han trabajado con la NASA y demás, Ujú. ¿ahora se usa inteligencia artificial, por ejemplo? ¿O todavía como no está tan instalada? Digo, como es una, estamos hablando de como un nivel de tecnología elevadísimo. Digo, no sé, capaz que hay que estudiarla igual, no sé, como para ver si ya lo están implementando o si todavía está en investigación. No, seguro, sí, siempre no, digamos, en el último tiempo el uso de la inteligencia artificial creció muchísimo y en general hoy en día en alguna parte siempre hay algo de uso de inteligencia artificial, por ahí no en forma tan extensiva, pero en muchos procesos quizás siempre alguna pequeña base de uso de inteligencia artificial hay. En esta misión en particular, al menos desde mi conocimiento, eh, creo que no se ha usado inteligencia artificial en forma extensiva, Ujú. pero en algún caso puntual probablemente sí, Bien, es decir, para obtener algún resultado particular. claro. Eh, Y una vez Eso sí. que está allá, o sea, sale todo bien, ya está todo chequeado, se va a lanzar, como decimos, en abril del 2026. ¿Cómo Ujú. se hace este intento de comunicación? O sea, como ¿cómo es ahí la cuestión? Una vez que ya está ahí en el Sí. vacío, en el espacio. Sí. Bueno, ahí el satélite tiene lo que se llama un subsistema de comunicaciones que está preparado para que cuando se enciende el satélite, es decir, después de que se lanza, Ah, tipo, se empieza a lanza transmitir. apagado y se enciende ahí una vez que está en el espacio. Y ahí hay unos requerimientos muy particulares de la NASA que esto también es una cosa interesante para mencionar. Al ser una misión tripulada de Artemis 2 y el satélite va junto con los astronautas, eh, hay muchísimos requerimientos que cumplir de seguridad. Es decir, la NASA quiere asegurarse, y obviamente con toda razón, de que lo que nosotros estamos poniendo ahí de ninguna manera va a afectar a los astronautas o va a poner en Claro. riesgo su seguridad, su integridad física, ¿no? Que es lo más importante. Hay personas de por medio. Entonces hubo que pasar un montón de revisiones de la NASA para, para dejarlos convencidos a ellos, convencerlos de que no íbamos a generar ningún riesgo para la misión, ¿no? Claro. Pensemos en que es la NASA que está poniendo en juego una Sí, misión sí, de más miles de vale. millones de dólares con astronautas, con vidas, entonces Sí, se quieren todo re asegurar de eso. profesionalizado, claro. Sí, sí, por supuesto, se involucró un montón de reuniones con la NASA y de revisiones en donde participan un montón de profesionales de la NASA que evalúan, examinan lo que nosotros estamos haciendo y dan el visto bueno o hacen comentarios para tener en cuenta y para corregir, digámoslo así, para que ellos estén seguros de que no haya problemas. Y entonces una de las cosas que fundamentalmente se pide en esta misión
es que el satélite se encienda después de un determinado tiempo de que se lanzó, es decir, de que se desplegó del lanzador, para asegurarse que no genere ningún tipo de interferencia a la misión, ¿no? A los astronautas que siguen su camino. Claro, porque ponele que, si bien están todas esas pruebas que mencionamos antes, capaz que ponele alguna cosita puede haber salido mal y no sé, se lanzó ahí y está con las personas, anda a saber como la Sí, reacción que pueda suceder. podría generar algún tipo, particularmente el sistema de comunicaciones que transmite energía, podría generar algún tipo de interferencia Claro. sobre las comunicaciones de la nave o generar un comportamiento no deseado de alguno de los sistemas que ponga en riesgo la salud la integridad de los astronautas. Entonces son muy cuidadosos con eso, con la parte de las comunicaciones, por las interferencias electromagnéticas y también con todo lo que es la estructura del satélite. Ahí hay muchísimos requerimientos para asegurarse que ese satélite no se rompa en el camino que hace junto con los astronautas, porque si se rompe y alguna pieza, por decirlo así fácilmente, sale despedida, puede romper la Claro. nave y el Sí, cohete y sí. terminar también poniendo en riesgo a los astronautas. Claro, claro. Bueno, se lanza apagado, se prende después, lo que fuere, pero una vez que Sí. está prendido, ahí cómo es esto de la comunicación. Bueno, ahí decía, una vez que se enciende, el sistema de comunicaciones está diseñado para que empiece a transmitir la información que va recolectando Ajá. de los distintos subsistemas que tiene el satélite, ¿no? Ahí uno de los subsistemas importantes que estamos desarrollando es un receptor de GPS justamente que permite obtener la posición y la velocidad del satélite una vez lanzado, y eso obviamente se genera la información y se transmite a tierra para poder verificar eso. Y después también lleva un experimento que tiene por objetivo eh, evaluar un poco el efecto de la radiación sobre componentes electrónicos, que es una de las cuestiones también importantes a tener en cuenta en el espacio. Ujú. Esa es Increíble. una carga que la pone la Universidad de San Martín. Mira, mira. Eh, del lado de la Universidad de La Plata, lo que hacemos nosotros es, por un lado, en la electrónica, desarrollar 3 subsistemas que son importantes para el satélite. Uno es la computadora de a bordo, que es la que se encarga justamente de recabar un poco la información de los distintos subsistemas y de pasársela al subsistema de comunicaciones, que es el otro subsistema que desarrollamos acá. Y después esta carga, ¿no?, que te decía, el receptor de GPS. Y Tremendo. ahí aprovecho también para mencionar que en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata también participa otro grupo, que es el Centro Tecnológico Espacial, que se encarga más de lo que es la ingeniería de sistemas de la misión, es decir, asegurarse de que todo funcione bien, que los subsistemas se conecten bien entre sí, funcionen bien como un conjunto, y también en la parte de estructura. Trabaja mucho en la estructura del satélite, ¿no?, y los análisis térmicos que hay que hacer, por ejemplo. ¿El satélite ya está listo o todavía quedan cosas por hacer? No, no está listo en el sentido de que no está armado todavía. Eso típicamente nosotros lo denominamos en el ámbito espacial, la integración del satélite se llama así, que es cuando los Ajá. distintos subsistemas sueltos se empiezan a juntar para formar ya el satélite con su estructura. Eso está muy próximo a empezar. Ya tenemos todos los subsistemas por separado probados, en su mayoría. Así que en breve va a empezar el proceso ese de integración. Tremendo, tremendo. Bueno, total, quedan todavía unos meses para Queda terminarlo, si es todavía, abril, casi un año. hay que trabajar mucho. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, en la fecha de lanzamiento siempre ahí ya tiene que estar todo listo desde mucho tiempo antes. Es decir, Ujú. en poquito tiempo el satélite ya se tiene que ir armado para la NASA para poder ya integrarse con el resto de la misión, ¿no?, Claro, claro, de claro. este mismo. Bueno, la verdad que increíble, una noticia interesantísima. Primero los procesos, ¿no? Todo lo que se hace, pero sobre todo esto, la conexión y la oportunidad, ¿no? De que estudiantes de una universidad de nuestro país o de varias, ¿no?, instituciones educativas puedan tener contacto con la NASA. O sea, es como una práctica ahí que en vivo es impresionante. Imagino que como alumnos debe ser
bueno, y como profesores también preparar para eso debe ser increíble. La verdad que es una noticia que nuestras universidades puedan tener este tipo de oportunidades o que la NASA lo permita también, me parece que es algo riquísimo, ¿no? Porque incluso, no sé, te puede inspirar a después de que te recibís querer seguir continuando por ahí, ¿no? Imagino que, no sé, capaz que hay una rama específica que es lo espacial o algo por el estilo, y como que ahí te da como la prueba, la práctica real. Sí, totalmente. Una de las cosas más importantes que nos deja esto, además de todo lo que decías, es haber podido interactuar con la NASA en una misión, haber podido cumplir con todo lo que nos pedían y seguir en carrera todavía ya para en poquito tiempo tener el satélite listo. Así que sí, eso es fundamental y también la experiencia que, como decías vos, Mm, que le da a los chicos que están trabajando e incluso a los profesionales. claro, Porque poder trabajar en una misión espacial no es algo usual, llamémoslo claro. así. Eh, y es muy importante porque justamente lo que hace es generar recursos humanos, generar conocimiento que después permita poder seguir trabajando en misiones similares, en tecnología espacial más adelante, y que esto se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Si no tenemos la gente capacitada para eso, no lo podamos a poder sostener. Claro. Bueno, esta es la vez cuánto que ustedes trabajan con la NASA como universidad. Bueno, ahí yo no quiero equivocarme. Desde lo que yo al menos conozco, trabajamos en un satélite que se lanzó en 2011, el Ajá. SAC-B, que esa era una misión de la NASA, eh, perdón, no era una misión de la NASA, era una misión de la Agencia Espacial Argentina, de la CONAE, pero en donde uno de los instrumentos, el instrumento principal, era un instrumento puesto por la NASA, el Aquarius justamente. Así que eso fue una colaboración muy importante que hubo ya hace tiempo. En otras misiones también ha participado, ahí yo no quiero equivocarme en Sí, dar sí, datos está que por bien. ahí no son correctos, pero bueno, hay toda una historia de cooperación entre la CONAE y la NASA. Eso sí es importante mencionarlo, ¿no? Sí, 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 más vale, como que ya está este vínculo formado y que también, digo, se encuentra la capacidad, ¿no? Si del otro lado ustedes tienen la capacidad, esto ya va a quedar para futuras misiones. Eso es lo importante, Tal ¿no? cual, eso es lo importante, poder sostenerlo y poder desarrollarlo más todavía como para que se siga una línea en el tiempo y no se termine después diluyendo. Claro, claro. Bueno, Ramón, la verdad que agradecerte por tu tiempo, felicitarte, hacerlo extensivo, por favor, a todos los alumnos, los profesionales, los profesores que están ahí detrás en todo este proceso, que la verdad que es maravilloso y como que quiero que llegue ya el lanzamiento, ¿viste? Para ver ahí las repercusiones. Bueno, seguramente ustedes lo van a estar anunciando, pero la verdad que es genial, es maravilloso y todo este proceso también que están teniendo ahora también debe serlo. Seguro, sí, 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 totalmente. Estamos todos ansiosos, así que, eh, pero bueno, además de ansiosos con mucho trabajo, con Claro, mucha carga de trabajo, así que totalmente. tenemos unos meses bastante agitados por delante. Bueno, Ramón, gracias. Y bueno, estamos a la Bueno, espera y atentos, por supuesto, también ahí. Esperemos que cuando sea el momento, después volvemos a charlar ahí de las repercusiones. dale. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias, Ramón. Un abrazo. Chao, chao. Así pasaba, como decimos, Ramón López Lavalle, coordinador de los sistemas electrónicos de navegación y telecomunicaciones del Departamento de Electrónica, frente a esto que en principio era como un simple taller o una simple iniciativa de armar este satélite universitario y de repente terminó, bueno, afrontando un proyecto histórico, ¿no? Como este viaje espacial donde van a llevar el satélite, este grupo de jóvenes, ingenieros y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que van a formar parte de esta misión Artemis 2 de la NASA, que va a sobrevolar la Luna con una tripulación de astronautas y se va a lanzar este satélite que están armando en la universidad en colaboración con distintas universidades. Esto va a ser en abril del 2026 el lanzamiento, así que bueno, estaremos a la espera. Realmente impresionante y una vez más, ¿no? Como la educación de nuestro país tiene un nivel
espectacular, increíble, ¿no? Como para valorarlo, y estas noticias son las que decís, wow, qué bueno que suceda esto, ¿no? Y que también deben incentivar un montón a los alumnos, a las alumnas, a los profesores, a las mismas instituciones. Así que bueno, estaremos por supuesto detrás de esta información. Bueno, se nos ha pasado el programa, la verdad que muy, muy, muy interesante. Agradecemos a Cristian Jiménez, que estuvo haciendo absolutamente de todo. Aquí mi nombre, Diana Redolfi. Gracias a ustedes por prenderse un viernes más en este Futuro Perfecto. Nos reencontramos el lunes con el News y el próximo viernes con Futuro. Todo como siempre acá por Vorterix Bahía. Que tengan buen fin de semana. Imagen por vorterix.com. Vorterix Bahía.